En este video les expondré el capítulo número 23 del libro Breve Historia de la Paradoja del autor Roy Sorensen. El capítulo se llama Wittgenstein y la profundidad de un chiste gramatical. Mi nombre es Maricielo Villa y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Nacional de Ingeniería. Introducción. Charles Dodson, lógico y matemático, más conocido por su seudónimo de Lewis Carroll, es famoso por su humor lingüístico. En Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, el pato, un personaje de la obra, presupone de la oración lo encontró oportuno que lo es algo concreto, pero el ratón usa lo como pronombre vacío. Comparando con la discusión entre David Hume y Descartes, si David Hume está en lo cierto, puede que Descartes sea como el pato, cuando busca el referente de yo, en pienso luego. Dodson también expresa en su libro Philo Problems que existen los pensamientos escépticos, los pensamientos blasfemos y los pensamientos impuros. Contra todos ellos, el trabajo mental verdadero es un aliado valiosísimo. Sin embargo, los problemas a plantearse no deben ser muy grandes. Personas en cámaras de aislamiento recomiendan pasar tiempo planteándose problemas intelectuales, como recitar el alfabeto hacia atrás, pero advierten que el problema debe ser resoluble. Si uno escoge una pregunta cuya respuesta no se puede hallar, no será capaz de cambiar de tema, llegará a odiar la cuestión, pero no será capaz de olvidarla ni dejar de pensar en ella. Las paradojas absorbían a Wittgenstein. Wittgenstein, de 1889 a 1951, desdeñaba a los filósofos que se enorgullecían de las preguntas eternas. Él filosofaba tan solo con la esperanza de acabar con su compulsión a contestar. La terapia de Wittgenstein. Las personas acosadas por pensamientos obsesivos no pueden decidir no pensar en ellos sin más. El alivio llega de forma involuntaria. Wittgenstein encontraba este alivio viendo películas americanas, también leía novelas de detectives. Sin embargo, solo le proporcionaba un alivio pasajero. Su único periodo de paz prolongado se produjo después de la publicación de Tractatus en 1921, considerando que había desenmascarado todos los problemas filosóficos como violaciones de una gramática ideal, se retiró de la filosofía para dedicarse a la enseñanza. Finalmente, Wittgenstein se convenció de que su lenguaje era ilusorio y por ello volvió a Cambridge en 1929. En la década siguiente creó Filosofía del lenguaje ordinario, recriminándose y renunciando a su exigencia previa de que la gramática cumpliera los requisitos apriorísticos de la lógica. En lugar de intentar pensar cómo debe operar el lenguaje, resolvió observar cómo se comportan realmente los habitantes. Las paradojas surgen al extender en exceso las analogías, al sacar expresiones fuera de contexto y al separar modelos de discurso de sus objetos prácticos. La mayoría de las paradojas pueden cortarse de raíz, devolviendo las palabras a su entorno natural. Wittgenstein toma en consideración los juegos del lenguaje simplificado. Las reglas del lenguaje conducen a una contradicción. Russell y Fritsch trataban las contradicciones como crisis. Wittgenstein comparaba las contradicciones con el fallo de un juego. Si hay un fallo, se puede solucionar. Si la gente no se aprovecha del fallo, no es necesaria la reparación, pero la reacción adecuada es efectuar pequeños ajustes. Wittgenstein considera que la liberación de preocupaciones filosóficas ha de proceder aclarando la forma en que el lenguaje nos tiende trampa. Figurarse como nombres propios. Cuando Abraham Lincoln pronunciaba Fido, el significado de la palabra era su portador, su peludo perro amarillento. Sócrates extiende el modelo Fido a términos como valentía, conocimiento y bueno. Dado que no existen portadores mundanos, de estas palabras Sócrates infiere la existencia de portadores trascendentes, formas de valentía, conocimiento y bondad. Esta sublimación del lenguaje conduce a un haz de problemas relativos a los universales. Wittgenstein sostiene que si observamos el uso real de las palabras, veremos que a menudo existen características comunes y específicas de todos los usos. En el caso de juegos, solo hay una red de similitudes que se superponen un parecido de familia. Así, la exigencia socrática de definición descansa sobre el presupuesto falso de que existe un hilo común
que une todos los usos de un término. Wittgenstein plantea la paradoja del dolor. Cefalia no tiene un portador físico, por lo que se infiere que se trata de un portador mental. Para el dolor, ser es ser percibido. Este mundo privado es el mejor para quien lo alberga. Por ello resulta tentador ver el plano mental como fundamento del resto del conocimiento. Sin embargo, los mundos mentales no resultan accesibles a la inspección de los demás. En el fondo, lo que conocemos mejor son nuestras propias ideas, y acerca de ellas nosotros no podemos equivocarnos. Cada uno de nosotros en realidad está hablando una lengua privada. La comunicación es imposible porque nuestras lenguas no disponen de ninguna palabra u oración que signifique lo mismo. No podemos estar en acuerdo ni en desacuerdo los unos con los otros. Wittgenstein sostiene que una lengua privada es imposible. Una regla es una regla. Si puede conocerse si eso. Una regla es una regla si puede conocerse si es obedecido o violada. Por tanto, no hay algo como regla privada. Los lenguajes privados han de definirse como con reglas privadas. Por consiguiente, no puede haber lenguajes privados. Wittgenstein también se enfrenta a la asunción de que dolor se refiere a algo. Sugiere que me duele la cabeza no informa, sino que expresa dolor, al igual que un gemido. La paradoja desaparece solo si rompemos radicalmente con la idea de que el lenguaje funciona siempre de un solo modo, con la, con la finalidad de transmitir pensamientos. Wittgenstein anima a desarrollar alternativas a su teoría de la expresión de dolor. Su objetivo no es la sustitución de teoría filosófica por otras. En su opinión, no hay que atribuir los problemas de la filosofía simplemente a la elección de premisas falsas. Wittgenstein cree que el verdadero problema es que nos sentimos obligados a escoger premisas. La relevancia de la rareza lingüística. Wittgenstein dijo una vez que un tratado filosófico podría contener únicamente preguntas, sin respuestas, puesto que las bromas y acertijos son casos sucintos de absurdos patentes. En las investigaciones filosóficas, Wittgenstein a menudo combina bromas y preguntas, como esta: ¿por qué no puede un perro simular dolor? ¿Es demasiado honrado? Anthony Kenny, un metódico especialista en Wittgenstein, refiere que Investigaciones filosóficas, una obra de Wittgenstein, contiene 784 preguntas, de las cuales 110 son contestadas y 70 de esas respuestas son errores intencionados. Wittgenstein a menudo apela a las funciones del lenguaje para explicar cómo se estructuran las convenciones. Cuando usamos el lenguaje adecuadamente, nuestros problemas están bien estructurados, siempre hay una respuesta, aunque suceda que no podamos averiguarla. Con las preguntas filosóficas caemos en el ofuscamiento, incluso la que valdría como respuesta. Esta sensación se remonta al periodo. Aquí un extracto del libro. La mayor parte de las proposiciones e interrogaciones sobre cuestiones filosóficas no son falsas, sino absurdas. De ahí que no podamos constatar su condición de absurdos. La mayor parte de las interrogantes y proposiciones de los filósofos estriban en nuestra falta de comprensión de nuestra lógica lingüística. No hay respuestas para las preguntas filosóficas. En todo caso, son solo problemas disfrazados de preguntas. Sartre y el que se engaña a sí mismo. El último Wittgenstein nunca presenta una resolución definitiva de una paradoja. Anima a los demás a pensar por sí mismos. Los seguidores de Wittgenstein, también llamados sus seguidores atacan una paradoja de Sartre por envidia y resentimiento, mientras los filósofos británicos son rechazados los existencialistas franceses Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir y André Malraux eran celebrados. Los existencialistas se acercaban a su público presentando sus pensamientos en obras literarias y de teatro. Los enclaustrados wittgensteinianos tan solo se curaban los unos a los otros. En El ser y la nada de Sartre, observa que engañarse a uno mismo parece ser un fenómeno muy extendido. Existe la contradicción de que autoengañarse es imposible, ya que no es posible que una persona crea y no crea en un engaño. Esta contradicción es desarmada con la división del yo en parte, y afirma que uno de ellos engaña al otro.
Cualquier criatura suficientemente compleja como para engañar a otras puede aplicarse a sí misma idéntico a Reed. Los Wittgensteinianos se retroceden ante la implicación de una infinita jerarquía de subyos. Los filósofos del lenguaje ordinario ven el origen de la dificultad en la engañosa gramática superficial. Seguir una regla. Wittgenstein señala el contraste entre la manera en que los niños aprenden a recitar el abecedario y a contar. Un niño aprende el alfabeto memorizando. Por el contrario, para contar no puede aprender una lista interminable de números. Ha de aprender a seguir por sí solo. ¿Cómo se aprende a dominar la regla para extender sin término las secuencias numéricas? Sulcripre, 1982, atribuye a Wittgenstein el descubrimiento de una paradoja escéptica acerca del seguimiento de reglas. Un escéptico cuestiona el resultado de una suma, 68 más 57. Quizás el uso anterior requiera que la respuesta sea 5. ¿Cómo sabemos cuál era la regla que empleábamos? Nuestra paradoja era esta. Una regla no podía determinar ningún curso de acción, porque todo curso de acción puede hacerse concordar con la regla. La respuesta era, si todo puede hacerse concordar con la regla, entonces también puede hacerse discordar, donde no habría ni concordancia ni desacuerdo. Kripke sostiene que Wittgenstein resuelve la paradoja, negando que seguir reglas implique interpretarse a uno mismo. Nuestro dominio de una regla es cuestión de haber sido iniciados en una práctica lingüística. Muchos filósofos creen que Kripke pervierte el objetivo de la terapia de Wittgenstein, ya que Wittgenstein no tenía ningún interés en descubrir paradojas nuevas. Si él estaba en lo cierto sobre el carácter de pseudoproblemas de las paradojas, entonces no debería ser posible resolverlas. Wittgenstein insiste en que no pretende reemplazar una teoría filosófica con otra, pero con frecuencia hace precisamente eso. Propone, aunque con reservas, la teoría del significado como uso, la teoría de la expresión del dolor, la doctrina de los parecidos de familia, etc. Finalmente, Wittgenstein es conocido por su refutación de los lenguajes privados, por considerar que los límites del lenguaje como los límites del pensamiento y por su escepticismo respecto a la infinitud. Y pese a su denigración de las paradojas, no puede dejar de inventar acertijos sobre el infinito y el seguimiento de reglas. Y eso es todo lo que contiene el capítulo 23. Muchas gracias.